Hola, buenos días. Pues qué gusto y qué emoción estar nuevamente acá en China está de pie con nuestra tercera temporada, la segunda temporada con VM Radio, lo cual nos da muchísimo gusto. Vamos a tener grandes sorpresas de producción. Este es el estudio, esta es nuestra casa en la que vamos a empezar. Por eso me permití hoy mostrárselos. Y bueno, vamos a arrancar con grandes sorpresas. Retomando con lo que nos quedamos al final de la segunda temporada, ¿cuál es nuestra meta en China está de pie? Vemos dos grandes oportunidades. La desinformación que hay primero la falta de conocimiento que hay sobre China, pues ese es el lejano oriente, lamentablemente todavía, aunque los medios de comunicación lo están facilitando, pero todavía hay mucho desconocimiento, sobre todo en su forma de pensar y de actuar, y vienen grandes cambios desde dentro del gobierno de China para esa línea. Y el segundo, la desinformación. La desinformación, mucha de ella malintencionada, y el tener los colaboradores que hemos presentado. Ahorita vamos a abrir con Eduardo Sili, que admiro mucho su trabajo, y me quiero apoyar precisamente, que le recomiendo mucho a seguirlo en las redes a Eduardo. Hice una reflexión en estos días sobre eliminar la tesis en las graduaciones para terminar los títulos universitarios, y comparto con él su punto de vista, que se está eliminando ese pensamiento crítico, ese pensamiento de análisis, de investigar, de opinar, y no solamente de estar comentando lo que está pasando. Eso creo que es una de las grandes metas de nuestro programa en China está de pie, esa desinformación. Y para ponernos en contexto, antes de entrar con Eduardo, son tres grandes los corporativos, tres grandes empresas las que controlan todos los medios de comunicación en lo que es Occidente. Entiéndase Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, esa parte, nosotros no tanto. Nosotros lo veo más como el Occidente hispano. Pero esas tres grandes empresas son las que marcan la línea, y no hay investigación, no hay desarrollo. Y eso se lo digo desde mis tiempos, era, ¿en qué te basaste? Pues en Reuters, en tal fuente. Pero todas son de estas empresas que traen una línea muy clara. Y estos tipos lo facilitan poner el ejemplo. Los últimos días, toda la atención se desvió para esos famosos, que se me hace absurdo, tengo que comentar, pero es la realidad, para esos globos chinos sobrevolando el espacio aéreo, que ya reconoció Estados Unidos que no tiene ningún problema, que hay acuerdos para hacerlo. Hay muchos globos sobrevolando de Estados Unidos, China, y bueno, todo se desvió, pero no se habla de temas serios como la explosión en Ohio, de temas serios como la explosión del gasoducto que afectó a Europa, Nord Stream. Y esos temas serios, eso es lo que nos preocupa, y eso lo pongo como ejemplo de lo que pasa hacia China, esa desinformación en el que, un ejemplo, se gastó $400,000 un cohete para explotar un globo chino, ¿no? O sea, $400,000 cuando hay tantas cosas apremiantes. Es un poco para poner el contexto. Entonces, sobre esta línea, hay mucho que opinar, porque México, lo hemos dicho desde la primera temporada con Pedro Ferriz de Con, México no tiene que escoger. Tenemos ahorita la bendita oportunidad de escoger lo mejor de Estados Unidos y Canadá en esa parte de Norteamérica que somos parte, pero también esa parte de Asia por la posición geográfica tan estratégica en la que estamos. No tenemos que ir por un lado o por el otro. Y Eduardo hizo una reflexión muy interesante, el por qué estamos tomando decisiones que creo que nos puede afectar, pero la realidad es otra. Me comentaba un amigo que fomenta la inversión y apoya la inversión china en México, que hay más de 150 empresas en los últimos meses chinas ya invirtiendo, en especial en Nuevo León, que se está tornando como el pionero. Querétaro está haciendo también un gran esfuerzo, y entonces no podemos dejar ir esa oportunidad teniendo una selección, porque no estamos obligados a esa selección. Por más que nos quieran obligar, creo que hay maneras inteligentes de hacerlo. Entonces, con este antecedente, vámonos con Eduardo para conocer su opinión sustentada. Es un gran investigador, Eduardo. No solamente repite o replica lo que se está viendo, y creo que es un punto muy importante con el que podemos comenzar y abrir esta temporada. Hola, Eduardo, un gusto desde Guadalajara. Te mando un abrazo a la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, muchísimas gracias por la invitación a este inicio de temporada del programa China está de pie. Pues, muchas gracias, estamos aquí dispuestos para poder dialogar sobre estos temas como tú ya muy bien mencionaste. Así es, Eduardo. Pues como les comentaba a la gente que nos escucha, algo por lo que nos permitimos en China está de pie invitarte, es que admiramos toda esa capacidad de investigación y de reflexión, tristemente tan escasa el día de hoy, ¿no? Y eso lo admiramos mucho de tu parte. Entonces, por ahí me gustaría comenzar
es brevemente eso que tú mencionaste, de ese pensamiento crítico en lo que son las tesis y cómo lo traspolas para China, y de ahí pasar esa famosa selección de por qué México está renunciando a China por irse por Norteamérica. Pero yéndonos por la primera parte, ¿qué opinas tú sobre esa falta de investigación y el solo replicar notas, sobre todo en este caso ya de China, pero sin sustento? Sí, no, pues muchas gracias por hacer eco, ¿no? De esta posición que traté de comunicar, no sé si de manera exitosa, pero bueno, al final me parece que es un problema estructural el abandono, pues a lo mejor, no tanto del pensamiento crítico, lo que sí, en efecto, sí está pasando, pero más bien con esta nueva aprobación por parte de la SEP de eliminar la tesis como requisito de titulación, se abandona la capacidad de los estudiantes, de las y los estudiantes, de producir conocimiento y sobre todo de producir explicaciones. Muy problemático porque al final, por eso yo mencionaba, te acordarás en este video de TikTok que produje, que se va muy vinculado con el asunto de los plagios. Uh -huh. Y cuando se está normalizando el plagio a nivel incluso oficial, ¿no? ¿Verdad? Y también incluso a nivel social, porque bueno, una cosa es el plagio que está pasando ahí en la Suprema Corte y todo eso, pero otra cosa también fue el asunto muy sonado del plagio de la canción de Bella Cat, por poner un caso. Así es. Y, o sea, se normaliza en ambos lados, en el nivel de toma de decisiones y en el nivel social, lo que habla de que la gente ya no o prefiere o ya no le gusta o ya no sabe incluso cómo producir cosas nuevas, innovadoras, nuevo conocimiento, nuevas explicaciones que generen nuevas ideas. Y eso obviamente que se vincula con el segundo tema que estás mencionando, de la preferencia de México por América del Norte y no por China. ¿Por qué? Porque pues recordemos que aquí en México tenemos ese refrán de más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y entonces profundizar una integración que no nos ha ayudado al desarrollo, que no ha visto por los intereses de México como país, es un poco, pues, optar por una vieja confiable, por así decirlo, y no pues no hay, como que no hay un momento, precisamente por esta incapacidad que ya está pasando a nivel de estructura social en México, no hay un momento de sentarse a reflexionar y ver el asunto estratégico, ¿no? De hecho, por eso aquí en México, si te das cuenta, casi no hay centros de estudios estratégicos, como si los hay en otros lados, porque eso requiere un profundo análisis pues crítico, reflexivo, que todo parte desde la capacidad de generar conocimiento y que todo se conecta con el asunto de la tesis y el plagio. O sea, vean cómo estamos, pues todo esto está conectado, pues eso. Sí, sí, sí. Y haciendo énfasis en lo que dices, Eduardo, el gran pretexto en esa línea tristemente de ser víctimas, de esa parte cultural de pobrecito de nosotros, está pues es que Estados Unidos nos obliga, ¿no? Nos obligó a cancelar el contrato del tren de Querétaro, somos víctimas, nos hizo poner la cláusula tal de que si las empresas chinas, pero justo lo que tú acabas de decir es lo que necesitamos, el pensamiento estratégico de sí, nos ponen esto. No niego que hay una realidad de que Estados Unidos estratégicamente no le interesa que China entre a México, pues por sus intereses personales. Pero bancos no estamos y la estrategia y la inteligencia la tenemos. Simplemente es aplicarla y no irnos a lo sencillo. ¿Tú crees que estamos optando por eso? Pues precisamente lo que ha dicho nuestro secretario de Relaciones Exteriores. Pero por otro lado también se coquetea. ¿Tú qué crees que vaya a pasar en la práctica cuando hay ese potencial que tenemos en México, ese atractivo que somos para los chinos, ese interés mutuo? Pues es como impedir un enamoramiento cuando estamos seguros que queremos hacer algo. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, no, de hecho, un poco leyendo pues noticias en preparación a esta intervención, estaba viendo que hay un optimismo, aunque para algunos, como para el ex canciller Jorge Castañeda, es infundado ese optimismo, pero hay mucho optimismo sobre la relocalización de empresas chinas en México a raíz de muchas razones que tiene que ver con pandemia, incremento en los costos de transporte, ¿no? Pero el problema es que en México no tenemos la infraestructura adecuada, sobre todo, para poder aprovechar esa relocalización.
De manera que es decir, es cierto que hay un componente de presión de una potencia, que en este caso es Estados Unidos, no podemos dejarlo de lado, pero esa presión al final influye, pero no determina la manera en que México hace las cosas. Tenemos una historia de una gran autonomía o una tendencia a la autonomía durante la época de la Guerra Fría, donde por un lado sabíamos congeniar a nivel diplomático, mantener tranquila la potencia, o sabíamos congeniar los intereses de la potencia para mantenerla tranquila, pero también sabíamos atender nuestros propios intereses en el tercer mundo denominado o en los países no alineados. Y nosotros pusimos esa denominación de tercer mundo y de países no alineados, surgió desde México. Y ahorita estamos conmemorando esos 51 años del Tratado de Tlatelolco de no armamento nuclear. Lo que tú dices es Exacto, muy ese importante tratado porque de es repetir la Tlatelolco. historia. Así es. En efecto, ¿no? En efecto. Entonces, esa, para mí, en lo que a mí respecta, considero que el ingreso del neoliberalismo en México rompe con esa tradición mexicana, ¿no? De autonomía o de saber congeniar con la potencia, porque al final se incrusta el pensamiento neoliberal entre las élites. Y es que también es importante destacar que el neoliberalismo no solo tiene que ver con la economía, es decir, uno escucha neoliberalismo o la manera en que de repente el presidente Obrador se menciona, no tiene que ver a lo mejor mucho con la economía, sino incluso tiene que ver con una forma de pensar. Entonces, esa forma de pensar hace que los esfuerzos por industrializar México, por poner un ejemplo, o por aprovechar la relación que China quiere tener con México, se desvanezcan en aras de mejor atenerse a lo que dice Estados Unidos. Y el ejemplo más claro es que China desde 2007 ha querido firmar un tratado de libre comercio con México y en México no se ha querido. Y pretextos pues sobran, ¿no? Pero uno dice, a ver, si Costa Rica, que yo le tengo mucho respeto a ese país, ¿no? Que tampoco es que los menosprecie, pero al final es una economía más pequeña que la mexicana. Ya firmó un TLC con China, ¿por qué nosotros no podríamos? Puede Entonces, ser ese tamaño también. Pero nos ha ganado el tiempo, Eduardo. Si me lo permites, vamos a dejar los picados para la semana que entra, en el que hablemos de esa gran oportunidad, porque yo creo que el propio peso específico de lo que está pasando en China va a hacer que esto funcione, ¿no? Y si algo tengo, y donde otra vez baso ese optimismo, es que los chinos, si algo tienen, son perseverantes, ¿no? Tienen muy claro. Y la posición estratégica de nosotros es fundamental para ellos y nosotros obviamente lo necesitamos. Hablamos de lo que se repitió en los 70s, que lo podemos hacer muy bien, en ese marco de no alineación, y esa firma del Tratado de Tlatelolco hoy pasa desapercibido, pero tiene muchísimo fondo, y más hoy en día con el armamentismo que se está queriendo retomar. Y no me voy, bueno, más bien me voy más lejos, el Galeón de Manila. O sea, ya tuvimos una historia de éxito durante más de 250 años en el que alarmamos a nivel mundial la primera globalización. Entonces te invito a que la próxima semana hablemos de esas grandes oportunidades, porque están pasando, ahorita que se reconectó hablando con amigos empresarios, Miguel Hernández, uno de ellos, que lo vamos a invitar. Me encantó su entusiasmo de cómo están llegando, nos están dando abasto a las empresas chinas que están queriendo entrar a México y cómo están queriendo entrar. Yo creo que ahí es donde podemos hacer algo muy interesante. ¿Te parece, Eduardo? claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias. Pues gracias por inaugurar esto. Se los dije ahorita fuera del aire, amigos. Eduardo ha sido el padrino de esta tercera temporada, así es que nos debe los refrescos o nos debe los tacos, algo así que la tradición acá en México. Así es que pronto nos vemos, Eduardo. Cuídate, un abrazo. Un abrazo igualmente, hasta luego. Gracias, Eduardo. Pues nos vamos al corte y regresamos con una nueva sección que nos preparó Víctor Ladreda desde China, que son los hispanos, esa voz tan importante que tenemos desde China y cómo nos podemos identificar como comunidad. Vamos al corte y regresamos con José Manzanares desde esta nueva sección Hispanos en China. Regresamos.